Buenos días a todos y a todas. Vamos a proceder a brindar el parte informativo número 280, correspondiente al día 14 de diciembre del 2020 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, creado por decreto del Poder Ejecutivo Provincial número 100 del presente año, ratificado por ley 1697 de la Honorable Legislatura Provincial. 1. En las últimas 24 horas se han realizado 404 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando 3 de ellos resultados positivos a coronavirus, todos detectados en el marco del ingreso masivo ordenado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 2. Los 3 casos positivos del día de la fecha se tratan de 3 efectivos de la Gendarmería Nacional, varones de 22, 25 y 30 años de edad respectivamente, que venían de la provincia de Córdoba, con el fin de visitar a sus familias. Si bien estas 3 personas presentaron constancias de PCR negativos previos, los hisopados de control a su ingreso a la provincia arrojaron resultados positivos a coronavirus. Al ser notificados de las medidas sanitarias vigentes en la provincia de Formosa en relación a la internación, aún para los casos positivos asintomáticos, los 3 tomaron la decisión de regresar a la provincia de Córdoba, siendo acompañados por la Policía Provincial hasta nuestro límite e informadas las autoridades sanitarias de la provincia mediterránea. 3. En el día de la fecha se dará de alta médica del Hospital Interdistrital de la Contingencia COVID-19, que funciona en el Hospital Interdistrital Evita, a 7 pacientes, 2 mujeres de 18 y 50 años de edad y 5 varones de 19, 22, 34, 35 y 54 años, quienes, habiendo cumplido el periodo clínico de la infección, han obtenido 2 resultados negativos consecutivos de PCR, no constituyendo riesgo alguno para sus familiares ni para la comunidad. 4. Los datos acumulados de la provincia al día de hoy son los siguientes. Total de casos diagnosticados, 266. Total de casos recuperados, 200. Casos activos, 39. Fallecimientos por coronavirus, 1. Casos en tránsito con egreso de la provincia, 26. Cantidad de test realizados a la fecha, 32.061, con un 0.83% de positividad. 5. Con relación a la situación sanitaria de Clorinda, los datos actuales son los siguientes. Casos diagnosticados, 66. Casos activos, 5. Personas en cuarentena en Clorinda, 54. 6. Los números de las últimas 24 horas relativos a la tarea preventiva que lleva adelante la policía en toda la provincia son los siguientes. Ingresos de camiones de carga, 473. Control en la vía pública, 8.168 personas y 5.175 vehículos. Infracciones, 96 vehículos por restricción de circulación y patente y 320 personas por restricción de circulación y no uso del barbijo. Ingresos irregulares judicializados, 2. Fiestas privadas intervenidas, 4. 7. Informamos que en el transcurso del día de hoy finalizará el proceso de ingreso masivo de personas a nuestro territorio, dando cabal cumplimiento a la medida cautelar dispuesta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Para el día de la fecha han confirmado su ingreso 139 personas
hasta el momento, de las cuales 68 corresponden al fallo de la Corte Suprema de Justicia, cumpliendo con los protocolos sanitarios vigentes en la provincia. Una vez consolidados los datos finales relativos a este proceso de ingreso, serán comunicados al máximo Tribunal Nacional y oportunamente será informada al respecto toda la ciudadanía formoseña. 8. Con provincianos, destacamos especialmente el haber llegado a 200 pacientes recuperados de COVID-19 en nuestro sistema público de salud provincial. Este dato significa, en primer lugar, que estos casos de coronavirus fueron detectados a tiempo en un trabajo conjunto entre el personal de salud, el personal de seguridad y la fundamental participación comunitaria. También significa que nuestro sistema público de salud está preparado y fortalecido con personal capacitado y comprometido en el cuidado de toda la comunidad. En definitiva, los datos sanitarios de Formosa frente a la pandemia dan cuenta de que existe una planificación responsable, contenida en un modelo de provincia y una conducción política acertada del gobernador Gildo Infran y una estrategia sanitaria efectiva que, implementada en conjunto con la comunidad, nos permite seguir evitando miles de contagios y salvando cientos de vidas en nuestro territorio. No bajemos los brazos, más unidos que nunca, más firmes que nunca. En Formosa no se rinde nadie. Este ha sido el parte informativo número 280 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19. En la pandemia, nuestras vidas se han visto modificadas de una manera total. En esto, el aspecto económico no es menor. Con relación a ello, siempre es oportuna la información que nos brinda nuestro ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, el doctor Jorge Oscar Ibáñez. Doctor. Buenos días a todos y a todas. En el día de ayer informábamos sobre una consulta que nos efectuaron a través de las redes sobre la ley de góndolas. La ley de góndolas es la ley número 27.545, tiene su historia. La ley de góndolas, la media sanción en la Cámara de Diputados fue dada a fines del año 2019, en el mes de noviembre precisamente, y posteriormente con la asunción del presidente Alberto Fernández, incluye este proyecto que ya tenía media sanción para que el Senado de la Nación lo trate en las sesiones extraordinarias, que así fue. En la Cámara de Diputados, fíjense la mayoría que obtuvo esta ley, 182 votos positivos contra 17 abstenciones. Y en el Senado, 56 votos positivos y 4 abstenciones. Esto marca que indudablemente ha sido acompañado por gran parte de la hoy oposición política, esto que llamamos la ley de góndolas. ¿Y de qué trata? ¿Qué objetivos tiene la ley de góndolas? Podemos resaltar 3 objetivos centrales: claridad y transparencia en los precios de los productos, acceder a más productos regionales o artesanales y evitar prácticas comerciales que perjudiquen la competencia, porque se argumentó y se fundamentó que en las góndolas las primeras marcas y las empresas más importantes, fabricantes fundamentalmente de alimentos, acaparan todas las góndolas, o la mayor parte de las góndolas de los supermercados, y si hay una marca de una pyme o de una empresa más chica,
no solamente la ponen al final de la góndola, sino que prácticamente no se la ve, está tapada. ¿A qué productos se aplica esta ley? Alimentos fundamentalmente, bebidas, productos de higiene personal y productos de limpieza del hogar. ¿Y cómo deben estar exhibidos los productos en las góndolas según la ley? Que por supuesto lo importante va a ser la reglamentación que, de acuerdo, tal como lo manifestáramos en el día de ayer, lo informó el señor jefe de ministros del Gobierno Nacional, saldría esta semana la reglamentación. La ley dice que los productos de una marca no pueden ocupar más del 30% lo de la góndola del supermercado, que debe haber 5 marcas diferentes como mínimo, marcas que tienen el local pero que están totalmente puestas al final, o repito, están tapadas por los productos de las marcas de las empresas más grandes. El 25% de los productos deben ser de pymes, cooperativas o mutuales. Y el 5% de estos productos deben ser empresas de agricultura familiar. Dice que los productos de menor precio deben estar en el sector medio de la góndola y también en la primera página de los sitios web donde se muestran los productos. En la isla de exhibición y en los exhibidores tan comunes pegados a la caja de cobro, el 50% del espacio debe estar ocupado por productos de micro y pequeñas empresas nacionales, de cooperativas y de mutuales. Esto es a grandes rasgos lo que prevé la ley precisamente para que puedan competir las pymes, los productores, todos los productos de las economías regionales y para evitar esta suerte de acaparamiento de las góndolas de los supermercados que hacen las grandes empresas. De esta forma, se creen que podríamos reducir también costos, porque quien va a la góndola va a poder elegir de otros productos que no son de las marcas más conocidas, pero que es un buen producto de una pyme o de una empresa menor y que lamentablemente hoy no tiene posibilidad de que lo exhiban al lado de los productos más comunes. Con respecto, ustedes saben que vamos dando a conocer permanentemente aquellos indicadores que nos van señalando una recuperación de la economía. Cuando se recupera la economía, indudablemente que se va recuperando el empleo. No son grandes pasos, pero sería una tendencia de los últimos 2 o 3 meses. Y hacíamos hecho referencia, por ejemplo, a la venta de productos de la línea blanca, a motocicletas, a fabricación de vehículos, a venta de vehículos usados. Hemos dado muchos índices referente a la construcción, sobre todo a la venta de materiales de la construcción, etc. Pero por allí pueden decir de que estos son, si se quiere, todas conclusiones que sacan funcionarios del Gobierno Nacional o nosotros como funcionarios del Gobierno Provincial. Por eso es que hoy traigo esto, que puede ser una rareza, porque este es un seminario que realiza el Grupo Techin. El Grupo Techin es uno de los grupos industriales más importantes de la República Argentina y precisamente su CEO, que está allí sentado dialogando con el ministro de Economía de la Nación, no es precisamente muy afín a las políticas que impulsa nuestro gobierno. Pero fíjense las conclusiones que este grupo industrial, el grupo más grande de la República Argentina, habiendo efectuado reuniones con las pymes, como le llaman ellos, que son precisamente aquellas subsidiarias de ellos o aquellas empresas que a ellos le aportan parte de los productos para fabricar, por ejemplo, es la mayor fabricante de caños de acero de la Argentina y única fabricante de caños de acero sin costura. Bueno, y sacan conclusiones en este seminario el Grupo Techin, Grupo Tenaris, son 2 o 3 grupos, pero que todo forma parte del holding de este señor, de Paolo Roca. Dice que esperan un crecimiento de las ventas del 11% en el 2021 con respecto al 2020
impulsadas principalmente por los sectores de la construcción, línea blanca y el agro, recuperando los niveles, estiman ellos, del año 2018. Dice que las exportaciones de estos productos crecerán un 41%, lo que representaría el mayor valor de los últimos 3 años. Y también concluyen en que el crecimiento de la inversión proyectada ronda el 40% de aumento y la dotación de mano de obra lo haría en un 4%. Repito, esa es una estimación del mayor grupo privado de la República Argentina. Cronograma de pago de la ayuda económica individual a los cooperativistas de nuestra provincia. Comienzan el día 16 de diciembre con los DNI terminados en 0 y en 1, termina el día 22 de diciembre con los DNI terminados en 8 y en 9. Estos son comprovincianos de Misión Tacaglé que esta mañana a primera hora estaban recibiendo la tarjeta alimentar y por supuesto nos enviaron esta foto. A ellos un abrazo y felicitaciones, están manteniendo la distancia social en la fila previa al ingreso al retiro de la tarjeta alimentar. Estas fotos son enviadas de Subteniente Perín. Nos pidieron por favor que publiquemos esto, que ellos también están embelleciendo su localidad en víspera de la fiesta de Navidad y Año Nuevo. Así que, bueno, felicitaciones, comprovincianos de Subteniente Perín, cumplimos con ustedes y les deseamos, al igual que al resto de la provincia, que tengamos unas felices fiestas en paz y realmente cuidándonos entre todos, tanto Navidad como Año Nuevo. Esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por la atención que nos han dispensado. Muchas gracias, doctor. Es importante para todos y todas en la provincia de Formosa conocer cómo están evolucionando los pacientes que tenemos internados en el Hospital Interdistrital EVIT. Al respecto, con el parte diario del estado de salud de ellos, nuestro médico infectólogo, el doctor Julián Vigolini. Doctor. Muchas gracias. Buenos días, saludos a todos y a todas. Bueno, actualmente de las 39 personas que están cursando la internación, hay 4 de ellos que presentan síntomas, son todos sintomatología categorizados como leves, por lo tanto son personas que no requieren ninguna terapia intensiva, tampoco asistencia respiratoria mecánica, tampoco el aporte de oxígeno. Todos son pacientes estables. De estos 4 con síntomas leves, son todos síntomas manejables con medicamentos que presentan, si presentan dolor de cabeza, se le da para el dolor de cabeza, si presenta congestión, descongestivos y así sucesivamente. Son pacientes que están todos bien controlados, todos los laboratorios siempre, como decimos, acorde al cuadro infeccioso por coronavirus. Y de los 7 niños que están quedando, que son los menores de 14 años, también se encuentran bien, evaluados por los pediatras, así que no hay por ahora ninguna complicación y esperemos que sigan así. Pensando siempre que en el transcurso de la semana aparezcan más altas, como el día de hoy, que tenemos muy buena noticia, por supuesto, todas estas personas que se van a ir de alta y se están yendo, así que es una buena noticia, esperemos que siga así. Transcurso de la semana empecemos a tener más altas de ingresos, ojalá que sea así, algún día nuevamente esperar que el hospital se quede sin pacientes de coronavirus. Gracias. Gracias, doctor. El estatus sanitario que tenemos en la provincia de Formosa es único en nuestro país, pero eso no significa que seamos una isla desconectada de la situación contextual. Para poder mantenerlo necesitamos fortalecernos en el cumplimiento de todas las medidas y protocolos sanitarios. Para conocer cuál es la situación contextual, nuestro ministro de la Comunidad, el doctor Aníbal Gómez, nos brindará la información respectiva. Doctor. Muy bien, muy buenos días, muchas gracias.
podemos observar que en el mundo ya asciende a 71.155.588 personas afectadas por esta enfermedad, mientras que el número de fallecidos ya tenemos un número de 1.599.003 personas en todo el mundo. En nuestro país tenemos 1.498.160 casos totales de personas afectadas por esta enfermedad, mientras que el número de fallecidos asciende a 40.766 personas. El 89.1% de estos pacientes afectados ya fueron recuperados. En Alemania tenemos que 1.350.810 personas han sido afectadas por esta enfermedad, mientras que 22.406 personas ya han fallecido. En el caso de Alemania, ante la segunda ola de coronavirus, y todavía están sin la vacuna, Alemania vuelve a una cuarentena estricta. Hasta el 10 de enero permanecerán cerradas las escuelas, guarderías y comercios no esenciales, mientras que se incentiva el teletrabajo y se prohibieron las reuniones de Año Nuevo. Angela Merkel, canciller alemana, reconoció que las restricciones previas no han sido suficientes y en las últimas 24 horas el país sumó 20.200 nuevos contagios y 321 muertes por COVID-19. Ahí podemos leer un titular donde dice Alemania se declara incapaz de atajar la pandemia y vuelve a la cuarentena dura. En Corea del Sur tenemos un total de 43.484 casos totales de personas que han sido afectadas por esta enfermedad, mientras que el número de muertes asciende a 587 en Corea del Sur. Pero hoy registró 1.030 casos nuevos de COVID-19, que es el segundo récord diario consecutivo, mientras enfrenta la tercera ola de la pandemia. Corea del Sur había sido considerado anteriormente un modelo en la lucha contra la enfermedad, casi erradicada en su momento, gracias al rigor de la población en el respeto de las reglas, también debido a un modelo de rastreo, prueba y tratamiento extremadamente oportuno que había evitado el cierre total de actividades como sucedió en otros países. Pero el resurgimiento de los contagios, especialmente en el área capital, llevó al presidente Moon a disculparse por Facebook por la incapacidad de su administración para contener la última hora. Fíjense ustedes este caso de Corea del Sur, donde este país fue considerado modelo en el mundo por su capacidad para contener esta enfermedad, evitar contagios, evitar muchas muertes. Sin embargo, está sufriendo en este momento una tercera oleada importante de esta enfermedad, lo que nos indica que la situación de Formosa, si bien es buena, no debemos bajar los brazos, no debemos dejar de tener los cuidados de siempre, el uso del barbijo, el distanciamiento social, el lavado de manos, evitar la aglomeración de personas. Son siempre medidas importantes porque no estamos exceptuados de que pueda surgir una situación como esta en nuestra provincia. Más aún teniendo en cuenta el contexto regional que, como todos sabemos, estamos viviendo en las provincias vecinas y en la vecina República del Paraguay. En los Estados Unidos tenemos un total de 16.187.131 casos totales de personas afectadas por la enfermedad, mientras que el número de fallecidos asciende a 297.788 personas. Los lotes de vacuna de Pfizer-BioNTech contra el COVID-19 estaban listos hoy para abandonar la planta de la empresa en Michigan de cara a una campaña de vacunación de millones de estadounidenses para frenar una pandemia que ya se cobró casi 300.000 muertes en ese país. En México vemos que el número total de personas afectadas por la enfermedad ya asciende a 1.250.044 personas, mientras que el número de fallecidos es de 117.705 personas.
Ante el aumento de brotes del nuevo coronavirus y la reducción de la capacidad hospitalaria en la Ciudad de México, la administración de ese país informó de nuevas medidas sanitarias para 200 colonias de atención prioritaria por COVID-19, en donde sobresale el cierre de establecimiento a las 17 horas en el centro de México y el retiro de venta de la comida en la vía pública. En Israel, el número de casos de personas afectadas por la enfermedad asciende a 357.859 personas, mientras que el número de fallecidos asciende ya a 2.999 personas. En Italia, el número de personas afectadas es de 1.843.712 personas y el número de fallecidos en ese país europeo es de 64.520 muertos. Ya superó al Reino Unido en el número de muertos y se convirtió en el 5º país en cantidad de fallecimientos por la enfermedad y es el 4º según la tasa de mortalidad por habitantes en todo el mundo. En Palestina vemos que el número de personas afectadas asciende a 109.738 personas, con 1.639 personas fallecidas. Actualmente está representando el mayor número de muertes diarias por coronavirus desde el inicio de la pandemia y se espera para las próximas 4 semanas 4 millones de dosis de vacuna rusa Sputnik V, confirmó la autoridad palestina. En el Paraguay vemos que tenemos 93.582 casos totales de enfermos y 1.953 muertes en este país vecino, con 669 casos. Dicen en el Paraguay, estamos en el peor momento de la pandemia. Va a ser fundamental disminuir los encuentros sociales. Necesitamos analizar ese riesgo porque si esto se nos va de las manos, no quiero imaginar en el país una situación como lo que pasó en Perú y Ecuador, donde los pacientes de COVID morían en las calles, advirtió hoy el doctor Roque Silva, el director de la 11 Región Sanitaria Central. Además, añadió que en la primera semana de diciembre ya llegamos a una saturación de las camas de terapia intensiva. En el departamento central y capital, el 100% de las camas están ocupadas. En Salta tenemos un total de casos de 21.578 personas afectadas por la enfermedad. El número de fallecidos en Salta ya es de 999 personas. En la unidad de terapia intensiva tienen en este momento 83 pacientes, 17 de los cuales están en respirador. En el Chaco tenemos 21.702 personas afectadas por la enfermedad con 618 muertes. Y bueno, y acá vemos nuevamente titulares que nos indican la situación en la región. En Paraguay temen que el trágico escenario de COVID de Ecuador y Perú se repita aquí. En el Chaco confirmaron 3 nuevas muertes. En Misión el coronavirus, se dispararon ayer casos en Posadas y confirman otro muerto. Tenemos acá el panorama de lo que pasa en la Ciudad de Buenos Aires con 5.704 muertes en la Ciudad de Buenos Aires y asciende de esta manera a 1.727 muertes por millón de habitantes en la Ciudad de Buenos Aires, con un promedio del país de 898 muertes por millón de habitantes como promedio. En Formosa, con un solo paciente, una sola persona fallecida, nos coloca en un fallecimiento por millón de habitantes y podemos observar nuevamente, comparándonos los dos extremos de la tabla, como la capital federal sigue exhibiendo los peores resultados en el manejo de la pandemia. No solamente a nivel país está lejos, sino a nivel mundial realmente es un muy mal manejo, muy malas políticas, y es importante que observemos todas las flexibilizaciones. Hoy estaba viendo por televisión que estaban autorizando el transporte público a personal no esencial y otra serie de flexibilizaciones, lo que indican que estamos en un altísimo riesgo, nuevamente el resto del país, porque la capital federal no está tomando las medidas sanitarias que debe tomar. Debemos nuevamente recordar
que el primer caso que tuvimos en el país por mes de 3 de marzo de este año fue en la capital federal de un paciente que vino desde el exterior y el 9 fue el primer fallecimiento. Y a partir de que no se tomaron las medidas en ese momento que debían tomarse en la capital federal y aún ahora no lo siguen tomando, desde ahí se expandió al resto del país. Y acá podemos observar a nuestro gobernador recorriendo las instalaciones del Hospital Evita, el mejor del país para tratar a los pacientes por coronavirus, y también observando ya los preparativos que tenemos para las fiestas de Navidad, Año Nuevo. Muchas gracias. Gracias, doctor. Estamos abiertos a las preguntas que deseen formular. Recordamos que es una pregunta por periodista. Gracias. Muy buenos días, Hernán Salinas para el Diario de la Mañana de Radio Viva 102.3. El día de ayer advirtieron un relajamiento en el sector gastronómico. La consulta es cuáles son las principales infracciones en las que incurrieron y cuáles serán las sanciones que van a aplicar. Muchas gracias. Bueno, lamentablemente no es solamente en el día de ayer, señor periodista. El día de antes de ayer fue peor. Nosotros vamos a hacer una síntesis de las infracciones del fin de semana, porque realmente son muy preocupantes. Pero mayoritariamente es el no cumplimiento del protocolo que nos pusimos de acuerdo entre todos, que firmamos entre todos, que nosotros apelamos constantemente a la corresponsabilidad, tanto con el sector empresario, con el sector de los trabajadores, como también de los clientes. Bueno, hay diversas infracciones, hay muchos locales en infracción, así que vamos a hacer una síntesis entonces de viernes, sábado y domingo, vamos a hacer una planilla única y le vamos a traer a ustedes los porcentajes de cada uno de los días y lo que está ocurriendo. Pero nos preocupa en demasía, nos preocupa el no cumplimiento del protocolo. Como dice el señor periodista, hay una suerte de relajamiento, hay una suerte de que esto ya pasó, de que la pandemia no está más. No es así. No solamente no está más, sino que de acuerdo, por ejemplo, a lo que informó acá el compañero ministro Gómez, en el mundo está aconteciendo ya la segunda ola que aparentemente está haciendo más estragos que la primera. Y también se informa el mismo ministro, lo que ocurre con los límites y con las fronteras de nuestros países. Son cifras muy, pero muy preocupantes. Entonces, ¿cómo no vamos a mirar con ojos de preocupación lo que dice el periodista? Porque él mismo está informado y los medios están informados de que lamentablemente se ha relajado durante este fin de semana el cumplimiento del protocolo. No son todos los locales, no son todos lo mismo, es cierto, pero les vamos a traer a ustedes las cifras concretas de lo que ocurrió el viernes, el sábado y el domingo, rubro por rubro, y las distintas sanciones que se han implementado, pero creemos que la solución no es la sanción, no es la sanción. Si bien algunos que son los cumplidores por las redes nos dicen y únicamente lo que duele es el bolsillo. Sí, pero creemos que esa no es la solución. La solución no son sanciones económicas astronómicas y la solución tampoco es colocar un agente de policía en cada local. Es imposible de hacerlo. La solución es que todos seamos responsables en este momento y todos tenemos que estar contestes en que esto no pasó. Estamos tal vez en la mitad de esta guerra, de esta tremenda guerra contra este enemigo invencible. Sí, salió la vacuna, sí, pero todavía no estamos vacunados. En la Argentina, la mayor parte de los argentinos. Recién comienza a vacunarse en algunas partes del mundo y por supuesto que estamos preparando todo aquello para que cuando llegue la primera de las vacunas, todavía no sabemos cuál va a ser la que va a llegar primero, podamos comenzar a vacunar. Así que la respuesta en detalle, señor periodista, se la vamos a dar.
Siguiente pregunta, por favor. Buenos días, Alejandro Richard para el LR8 Radio Nacional Formosa y el LR20 Radio Nacional Las Lomitas. Hoy se cumplen 17 días sin casos en la ciudad de Clorinda. Se nos acercan las fiestas y queríamos saber si se está evaluando un levantamiento del bloqueo sanitario. Gracias. Perdón. No solo estamos contabilizando la posibilidad de que aparezcan más casos ahí, sino también la relación, obviamente, que hay con el vecino país, ¿sí? Obviamente tenemos datos de que aún continúan un fluido, menos, pero fluido tránsito con el vecino país, por lo tanto el riesgo sigue siendo alto. Hasta ayer creo que inclusive se agregaron nuevos casos en la localidad que está ahí pegadito, o sea que diariamente prácticamente hay casos al frente y el contacto con esos lugares y esa gente es fluido. Por lo tanto, el riesgo sigue siendo muy alto para pensar en un levantamiento de ese bloqueo, entre comillas, porque en realidad se permite el salir y el ingreso con algunas medidas nada más, o sea, pero salir se tiene que salir con todas las medidas y los controles previos, ¿sí? Solamente se hace un paso para poder salir o ingresar, ¿sí? Debe tener algún motivo en particular, debe tener los estudios previos, o se hacen acá, depende de la urgencia o emergencia, tiene ciertas condiciones que hay que hacer, no es que está una prohibición absoluta para salir. Lo que sí es un riesgo por esa costumbre cultural, etcétera, de muchos años, por supuesto, porque esta pandemia nos dividió en cierta forma, nos aisló en cierta forma. Estamos siempre acostumbrados a tener una relación más fluida con este vecino país, con nuestros hermanos paraguayos, pero bueno, en estas circunstancias, por desgracia, nos está jugando en contra eso. Por lo tanto, en la medida que se vea que la fluidez y los casos en esa proximidad sigan positivos, es muy difícil sugerir por parte de los técnicos al resto de la gente, pero sugerir que eso se levante o no. Técnicamente, desde lo epidemiológico, hasta ahora no vemos la posibilidad que eso pueda ocurrir. Para que todos conozcamos, el protocolo específico está colgado en la página de Gobierno de Formosa y es el protocolo de egresos seguros de zonas con incidencia COVID. Ese es el protocolo específico para las situaciones de aquellas zonas de la provincia en el que se declare que hay una incidencia de casos. Siguiente pregunta, por favor. Muy buenos días, doctores. Nathaniel Cáceres, del Grupo de Medios TVO y CNN Radio en Formosa. La pregunta que corresponda, referido, estamos a 10 días de la Nochebuena, si tienen más precisiones al respecto de cuáles van a ser los horarios, cuál es la cantidad de efectivos policiales que van a ser destinados a la cuestión de seguridad y qué va a pasar también con la localidad de Clorinda, teniendo en cuenta justamente la situación en la que se encuentra. Muchas gracias. Los horarios oportunamente los brindaremos. La cantidad de efectivos policiales que van a estar trabajando, se está trabajando en la orden de previsión, es decir, es un trabajo que planifica el área de operaciones policiales de cómo se van a desarrollar los servicios en cada día. El trabajo específico de las fiestas de Navidad siempre se hace un poquitito más adelante, hoy es 14. Después, en relación a la ciudad de Clorinda, el punto es que dentro de la ciudad de Clorinda no existe una situación distinta. Acá hay una situación de el control que realizamos en el egreso seguro de una zona con incidencia, que es distinta, la situación es distinta. Es el egreso seguro de esa zona con incidencia COVID. Pero dentro de Clorinda le deben haber informado a ustedes, absolutamente normal, todo. Siguiente pregunta, por favor.
¿Qué tal? Buenos días, Javier Ruiz para Radio Formosa 88.1, siguiendo un poquito con la pregunta de mi compañero, hablando un poquito de las cuestiones policiales, ¿cómo van a manejar del centro los operativos, lo que tenga que ver con los controles y demás en el transcurso de la gente que va a estar haciendo la cuarentena en las fiestas? Muchas gracias. Bueno, me río porque nos dijo una radio, pero tiene la remera de otra radio. Es una cosa muy extraña. Disculpen. Bueno, hay personas que todavía siguen ingresando a la provincia. Hoy hemos informado que para el día de hoy tenemos previsto hasta el momento el ingreso de 139 personas, de las cuales, dentro de lo que es la medida cautelar de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, son solo 68. Estas personas, por razones obvias, por el cálculo de días, van a estar permanecer en la cuarentena durante las fiestas de Navidad, digamos, ¿no es cierto? En primer lugar, nosotros tenemos que tomar conciencia que estamos transitando una pandemia. Estamos transitando una pandemia y a ninguno de nosotros se nos ocurrió plantear absolutamente nada en la Pascua, por ejemplo. La Semana Santa transcurrió, de hecho, el Viernes Santo vinimos y todos estuvimos en la conferencia de prensa, no sé si fue acá, fue abajo, dónde fue, pero la Semana Santa transcurrió porque estamos en una situación especial y particular. Nos parece que todos tenemos que tomar conciencia de esa situación. Hay una fuerte campaña mediática en la que parecería ser de que está todo solucionado, pero no es así. No es así. Los números de Brasil, si los analizamos detenidamente, son preocupantes porque podríamos estar ya ante la segunda ola con los números que tiene Río de Janeiro, San Pablo y Porto Alegre, que son las ciudades más grandes del Brasil. Los números son importantes de analizarlos. Nosotros vemos ahí alguno que se enoja con el ministro Gómez en las redes sociales, en los chats, que habla de Formosa. ¿Y de qué estamos hablando? Le dicen al doctor Gómez. Cuando hablamos de Formosa tenemos que analizar todo el contexto porque impacta directamente en la situación sanitaria. Cuando él nos informa la situación que está viviendo Alemania en este momento, por ejemplo, estamos adelantando lo que va a ocurrir en nuestro otoño, probablemente, si es que no se adelanta la segunda ola. No podemos dejar de analizar el contexto internacional. Seríamos muy hipócritas de decirle que está todo bien porque en Formosa está bien, porque no está bien Formosa si la Argentina no está bien. La situación es delicada, muy delicada. Parecería ser de que hoy internalizar, ¿cuántos muertos tuvimos ayer en Argentina? ¿Cuánto? 69, creo que me 69, 70 personas. Murieron 70 personas. Ah, parece que no es nada. 70 personas. Parece que la banalización de la muerte. No, estamos en una pandemia, en medio de una pandemia. Que tengamos la situación sanitaria en la provincia, de que algunos se relajen, de que algunos no asuman la corresponsabilidad a la que se comprometieron con los protocolos que nos propusieron ellos mismos, porque los protocolos nos los propusieron, en el caso de los gastronómicos, tanto el sindicato de los gastronómicos como el sector de los empresarios. Ellos dos nos propusieron el protocolo que se comprometían por escrito y firmaron de que iban a hacerse responsables del cumplimiento de esos protocolos. Y hoy estamos en esta situación que nos planteó el periodista de la mañana. Entonces tenemos que asumir esta situación. No estamos pasando por un tiempo normal. Estamos en medio de una pandemia.
¿La Nochebuena la podemos pasar en familia? Sí, hemos dicho que sí, tal como lo establecen nuestros protocolos de reuniones de familias en un ámbito de determinados días, domingos y feriados. ¿Qué expresamos? Mantenemos ese protocolo, vamos a modificar el horario, porque al mediodía no es Nochebuena. Nochebuena esperamos juntos las 12 y lo mismo va a pasar en Año Nuevo. Entonces vamos a ajustar en cuanto al horario a los protocolos, pero tenemos que asumir que esto no terminó la pandemia, no terminó la situación. Las medidas sanitarias y los protocolos de cuidado han venido para quedarse. Han venido para quedarse. Eso es lo que nosotros debemos asumir todos y todas. No es que ya terminó, no terminó nada. Estamos transitando una situación que, con los números que hoy tenemos en la Argentina, de venir la segunda ola antes, nos va a encontrar con números muy altos y con una situación muy complicada en cuanto a la liberalización de la circulación. El movimiento de personas es lo que hace que le aumente la circulación del virus. Entonces el escenario es un escenario complejo, un escenario que no tiene perspectivas de resolverse en lo inmediato, porque si Dios quiere empieza en poco tiempo la campaña de vacunación, pero la campaña de vacunación va a estar orientado hacia los sectores de mayor riesgo en cuanto a la atención, como es el personal de salud y el personal de seguridad, y a las personas que están con riesgo. Orientado todo esto para disminuir la mortalidad, pero de ninguna manera significa que vamos a solucionar el problema del virus, ¿no? Las medidas vamos a tener que mantenerlas y los hábitos también. Por eso es que todos hablamos ya de la nueva normalidad y de los nuevos hábitos que tenemos que fortalecer en su incorporación en nuestra manera de vivir todos los días. Por lo tanto, esta cuestión de las fiestas de fin de año, y están dentro de un parámetro que es el de una pandemia. El de una pandemia. No hay otra situación distinta. No ha cambiado esa situación. Que Formosa tenga un estatus particular es una cuestión de que lo hemos alcanzado juntos. Por las medidas sanitarias que tomó el gobierno provincial, criticadas, que intentaron romperlas con el Estatuto Legal del Contagio y ahora ya dijeron, no, yo no tenía nada que ver con eso, que mal nos trataron. No importa, pero lo intentaron hacer. Pero el estatus sanitario que tenemos nosotros no lo tiene otra provincia. Nos duele, pero es la realidad. Pero tampoco lo tiene el país vecino, con el cual tenemos mucha vinculación y relación, fundamentalmente en algunos puntos de nuestra geografía provincial. Por lo tanto, el estatus que nosotros tenemos, que no nos haga equivocar en cuanto que esto está todo solucionado. De ninguna manera, el cuidado lo tenemos que mantener. Y las fiestas de Navidad y este año van a ser especiales, lo hemos mencionado. Antes estábamos acostumbrados a brindar y después ir a los distintos bailes que podían realizarse en distintos lugares, y este año no. No, porque hay una situación de pandemia. Hay una situación de pandemia, no perdamos de vista esta cuestión. Siguiente pregunta, por favor. Buenos días, Omar Guzmán para Radio Universidad Nacional de Formosa. La consulta para el doctor Ibáñez. Ministro, a pesar de la difícil crisis que estamos atravesando, hay una leve mejoría de la actividad económica. Yo quería preguntarle con respecto a nuestra provincia, con respecto al sector privado, a las pymes de Formosa, si tiene conocimiento si van a poder afrontar el pago del aguinaldo. Y si no lo pueden hacer, preguntarle también si hay alguna ayuda por parte del gobierno provincial para poder afrontar estas obligaciones. Gracias.
Bueno, las pymes, ustedes saben, han tenido un año malo, ya venían mal, sobre llovido, mojado, y el Estado nacional, igual que el Estado provincial, el Estado nacional arbitró muchas medidas para tratar de mantener de pie a las pymes, fundamentalmente para tratar de que los trabajadores de las pymes y los trabajadores que están en blanco puedan seguir cobrando su sueldo. Ustedes saben que hubo medidas sobre la cual había un subsidio sobre la masa salarial del 50% del salario, el resto tenía que ponerlo el empleador y en caso de que no lo pudiera hacer, hubo o créditos a tasas bonificadas o créditos como hay actualmente que se pueden transformar con el tiempo en subsidios. Todo esto eran, digamos, medidas, al igual que las que implementamos con el Banco de la provincia de Formosa, subsidiando tasas, ya sea a masa salarial o a créditos, para que pudieran realmente mantenerse de pie y empezar a trabajar ante esta incipiente, ante ese crecimiento de la economía que reflejamos en algunos rubros, lamentablemente, entre todos. Pero a fuerza de ser honesto, no hay medidas ni del gobierno nacional ni del gobierno provincial que tiendan, no a, sí hay para el pago de sueldos, pero que tiendan a una ayuda financiera o como quieran llamarle, para hacer frente al medio aguinaldo. El medio aguinaldo es una responsabilidad del empleador, no es una responsabilidad del Estado en este momento. Eso no significa que no podamos articular con el Banco de Formosa créditos como los que actualmente están vigentes y que tal vez puedan llevar ese destino, pero no hay una herramienta financiera específica para aquellas pymes que no pueden hacer o tienen problemas para hacer frente al pago del medio aguinaldo, que lo puedan hacer con un subsidio del Estado. Siguiente pregunta, por favor. Buen día, Leonardo Fernández Acosta, Diario Comercial Vía País, Radio Parque. Volviendo un poco sobre la primera pregunta, un colega que hablaba de Clorinda, lo escuchaba el doctor Vivolini, y la gente de la ciudad de Clorinda lo que me pregunta es sobre precisiones, en tanto modelos matemáticos que se han planteado aquí, sobre perspectivas de contagios que podrían llegar a darse con determinadas estrategias o no con determinadas estrategias. ¿Por qué digo esto? Bueno, hablamos de 200 muertos si no se hubiera implementado el plan que Formosa utilizó para tener estos resultados que son muy buenos. Digo, lo que quiere saber la gente en Clorinda, después de más de 1000 hisopados, 106 días de cuarentena, 2 fiestas intervenidas, una con 200 personas, otra con casi 80, ambas fiestas, la gente que ha ido a completado la cuarentena ha salido sin tener PCR positivo, y lo escuchaba recién el doctor Vivolini hablar de la frontera. Digo, ¿cómo no se puede tener una perspectiva de cuánto va a durar este bloqueo de Clorinda? Porque Clorinda dentro de la provincia se la considera zona de egreso de personas en una zona de COVID, digamos, ¿no? Es como que estuviera escindida de la provincia. ¿Por qué no se puede hacer un modelo matemático respecto del cálculo de cuántos días seguirá este bloqueo, básicamente por las diferencias que hay respecto a los ciudadanos formoseños en Clorinda de los que están fuera de la ciudad de Clorinda? Y si el problema fuera básicamente la frontera, ¿cómo se va a resolver? Porque si esto va a continuar eternamente siendo un colador, digo, Clorinda va a estar eternamente bloqueada. Muchas gracias. Doctor Vivolini, por favor. Sí, hay un montón de, digamos, proyecciones que uno puede hacer, pero siguen siendo proyecciones. La verdad que poner un número, un día, una fecha, y después llega ese momento y no poder cumplir, creo que Clorinda nos mata. Pero la gente se va a poner mal, digamos, si uno le dice tal fecha, esto se va a solucionar de este problema. La verdad que no es así. Ojalá se tuviese un número, un día, un momento determinado. Depende más que nada de las circunstancias que transcurra la pandemia, porque si una cosa empeora, como sabemos,
Paraguay está con algún serio problema en la atención. Hay que ver cómo transcurre eso, porque si sigue empeorando el cuadro, probablemente quieran consultar o concurrir hacia Formosa estas personas. Entonces, en los lugares donde hay más flexibilización en el cruce, es más riesgoso, ¿sí? Porque la presión que obviamente de las personas que se sientan mal van a querer consultar donde puedan recibir la atención, y no es que sea solo Clorinda, tenemos otros lugares donde, por ejemplo, Alberdi también ha notificado casos positivos recientes, en el día de ayer, también Pilar, pero en todos esos lugares es más, obviamente por la distancia del río principalmente y por los controles, no se está viendo ese flujo tan masivo, entre comillas, que hay en la localidad de Clorinda. Entonces el riesgo es mucho más bajo que pueda ocurrir una transmisión en la comunidad de Formosa. Clorinda igualmente no es que la vamos a dejar abandonada, estamos nosotros ahí, forma parte de Formosa, hacemos todos los estudios que sean necesarios, se las colabora, se ayuda, no es que están solos y aislados y no es parte de Formosa, totalmente no, todo lo contrario, nosotros hacemos todo lo posible, todo lo que sea necesario, todo lo que sea salud y necesitan vienen para aquí, eso no se ha dejado de atender, se seguirá atendiendo, se ajustan algunas cosas, por supuesto, pero el sentirse, digamos, aislado de Formosa no es así, solamente es una situación de que hay que hacer algunos trámites previos para poder salir y poder justificar, por supuesto, solamente por ese tema que se está viendo, que se ha visto y se sigue viendo actualmente. Tampoco es cuestión de echarle la culpa a nadie porque se cruzan la frontera. Vuelvo a repetir, es algo de años que siempre ha ocurrido por la familiaridad, por la cultura, lo que fuese, siempre se manejó así. Bueno, es muy difícil de un día para otro cortar todo eso. Bueno, se necesita mucho la colaboración de la población, por supuesto. Tampoco hay que echarle la culpa a la población solo de eso. Pero bueno, son circunstancias que nos ha pasado y que está pasando actualmente, pero bueno, hasta ahora hemos encontrado eso, una de las formas de poder mitigar esa situación. Habrá que ver igualmente el transcurso del tiempo, a ver cómo se puede solucionar más adelante. Una fecha exacta no hay, esperemos a ver cómo se desenvuelve Paraguay principalmente. Siguiente pregunta, por favor. Buen día, Blasich Ángel, Diario Norte Formosa. Ministro González, usted comentaba que primero se va a informar a la Corte de estos 15 días y después al pueblo formoseño. Ministro, ¿en ese informe se le oculta algún dato a la Corte desde el día 1 hasta el día de hoy? ¿Se van todos los datos o algún dato se le oculta? Gracias. Nosotros nos hemos planteado desde el primer momento en que hacíamos un pacto con el pueblo de Formosa, brindarle toda la información para que nos manejáramos siempre con la información oportuna, científicamente validada. Y hemos dado muestras de que nunca hemos ocultado ningún tipo de información. En el caso de la Corte Suprema de Justicia, estamos dentro de una causa en la que se dictó una medida cautelar. La medida cautelar nos ordenó a la provincia que ingresen la totalidad de las personas que se encontraban inscriptas al 19 de noviembre en el término de 15 días hábiles. Esta situación, dentro de esa causa judicial, ha sido informada día a día a través de la Fiscalía de Estado. Lo que resta por hacer en el transcurso del día de hoy es elaborar el informe final. Informe final que será presentado a la Corte Suprema con la totalidad de los datos que ella necesita
para evaluar el cumplimiento de la medida cautelar. Pero además por una cuestión muy simple. Cuando nosotros le informemos a ustedes los números, se van a dar cuenta de montones de cosas. De montones de cosas. Pero lo que tiene que quedar muy claramente establecido es que por todos los medios hemos buscado de que todas esas personas que figuraban inscriptas tengan la oportunidad, en su caso, de ingresar a nuestro territorio. Porque ya vemos ahí que hay alguna declaración periodística de algún abogado que dice a partir de el martes empezaremos nuevamente con los recursos. Nos parece que tienen que hacer lo que corresponda que hagan. Ahora bien, cuando nosotros le informemos a la Corte, van a estar absolutamente todos los datos, van a estar absolutamente todas las comunicaciones. Vamos a tener todos una idea del trabajo que significó lo que se llevó adelante en cuanto a la comunicación. Y a partir de ahí el resto de las acciones, porque la atención de las personas en los centros de alojamiento preventivo, por más que se enojen, por más que le busquen el pelo al huevo, por más que digan que la policía no tiene que estar, que tiene que estar atrás, no importa, eso van a hablar, para eso tenemos boca, para hablar. Lo que pasa es que algunos no dicen sensateces, dicen otro tipo de cuestiones. Todo está documentado. En una causa judicial lo importante es la documentación respaldatoria de cada uno de los pasos que damos. Y todo eso va a estar a disposición de la Corte. De hecho, ya la tiene la Corte, los informes parciales diarios. Al finalizar esta primera etapa, informamos los números consolidados de cuántos llamados hicimos, cuántos ingresaron, cuántos están en una situación de inscripción irregular, que hay una causa judicial habilitada al respecto, de cuántas personas dijeron que iban a ingresar y después no ingresaron. Tenemos la información de cuáles son los motivos por los cuales esas personas que tenían la fecha de ingreso no pudieron ingresar. Vamos a informar las oportunidades, las opciones, todas las opciones que se le brindaron a esas personas. Vamos a informar a quienes nosotros nos pudimos comunicar para que ingresen y rechazaron esa oportunidad de ingreso, los motivos que esgrimieron para los cuales rechazaron esa situación. Les vamos a contar de aquellos que nos decían de que rechazaban el ingreso y después descubrimos que estaban dentro de la provincia. Es decir, hay un montón de información que va a servir muchísimo y nos vamos a dar cuenta de muchas cosas. Nos vamos a dar cuenta de, por ejemplo, cómo una realidad se puede fabricar. Y esto no es sorpresa. Esto no es sorpresa. ¿Cómo se puede fabricar una realidad? Con la colaboración de los medios hegemónicos. Simple. Y después se enojan. Ay, ¿por qué le pegás tanto a la reta? Y vienen los defensores de la reta, los cipayos, que tienen sus corazoncitos allá. Ay, ¿por qué le decís tanto a la reta? Ay, claro, ellos se pueden meter con nosotros. Ellos de nosotros pueden decir cualquier cosa. Nosotros le tocamos y ya salen los defensores. Ay, que le quitaron el 2% de la coparticipación. Ay, que tienen mayor densidad de población. Ay, que... ¡Hambrena! Se metieron con nosotros. Ahora, te metes con nosotros y nosotros no tenemos ningún tipo de inconveniente, porque no tenemos nada que ocultar. Nada que ocultar. Ni siquiera ocultamos los muertos que tenemos. Los muertos que tenemos en la línea histórica. En la línea histórica. Acuérdense de que la ciudad autónoma, tanto sistema tienen, pero los muertitos no te lo cargaban en el sistema. Nosotros tenemos todo, toda la luz, toda la vista. No tenemos nada que ocultar. Menos al pueblo de Formosa. Menos al pueblo de Formosa. Nosotros nos debemos a la provincia y al pueblo de Formosa. Van a tener toda la información. ¿Y por qué hacemos esto? Porque el pueblo de Formosa verdaderamente, hay algunas excepciones, pero en su inmensa mayoría,
se cuidan. Se cuidan porque cuidarte es una manera de cuidarnos. Hoy es cuidado una expresión de amor. Y acá tenemos a estos formoseños que cumplieron la cuarentena en la escuela de cadetes y fíjense qué lindo el pasacalle. El pasacalle que dejaron el miércoles pasado en la escuela de cadetes. Fue una manera de expresar su agradecimiento por las cosas que muy pocas personas cuentan. Te agradecemos, Nora, que nos hayas enviado esta imagen. Dice, gracias por todo el esfuerzo y compromiso. Agradecimiento especial a la coordinación policial, cadete y equipo de cocina y personal de salud. Ladran Sancho, señal que cabalgamos. La verdad es que da satisfacción cuando se entiende que el único objetivo que tenemos los formoseños en esta situación de pandemia es cuidar de la vida y de la salud de los 640.000 formoseños y formoseñas. Acá tenemos a los grandes campeones del Club Infantil Santa Rita de Pastoril, pero fíjense la pinta que tiene cada uno de ellos, a cuál más fachero y fachera, porque también hay niñas ahí. Genial, esto nos parece bárbaro. Nos la mandó Mario, que es el representante del fútbol infantil Santa Rita de Pastoril. Para que todos los formoseños y formoseñas veamos que han regresado las prácticas de manera segura, como podrán ver en la foto, todos tienen barbijos y una botella individual para tomar agua, y el equipo de sanitización a cargo del club al llegar. Dicen que hay más de 50 niños y niñas entrenando en el grupo. Y nos piden que alguno de nosotros seamos el padrino, así que vamos a agradecer el ofrecimiento que nos hacen. No somos merecedores de tal honor, pero bueno, desde ya muchísimas gracias nos dicen y nos envían un fuerte saludo. Nosotros también le mandamos un fuerte abrazo, Mario, y en voz a todos estos niños y niñas que practican el fútbol infantil en la Escuela de Fútbol Infantil Santa Rita de Pastoril. Le enviamos también un abrazo al intendente Renzo Parra de Pastoril, que hace pocos días fue el aniversario del pueblo. Y por último, miren esta belleza, esta cosa hermosa. Ella es Valentina, es de Laguna Blanca y con todo orgullo dice: yo soy de Laguna Blanca como el gobernador y el vicegobernador. ¿Qué tal? Nos cuenta mamá, Karina, obviamente, ella es muy pequeñita para contarnos esto, de que Valentina nació el 8 de abril, pero fíjense qué fecha elegiste para nacer, Valentina. Tiene 7 meses. Nos cuenta que Javier, el papá, es de la policía de la provincia. Y Karina, con todo el amor de mamá, dice, le gusta jugar con el barbijo. Por eso le hicimos uno para que juegue un ratito, porque la verdad es que tanto se cuidan en esta familia que ella, Valentina, también quería tener su barbijo, se quería colocar el de la mamá. Vieron que los chicos son así. Así que bueno, a ella también le hicieron uno para que use un ratito y que de esa manera nos dé un mensaje de amor, porque en definitiva cuidarte es cuidarnos. Es una manera de, en este tiempo, expresar su amor. Agradecemos la presencia de todos y todas. Les pedimos que por favor mantengamos todos las medidas de seguridad que corresponden en este tiempo y los protocolos sanitarios dispuestos para que todos nos podamos cuidar. Que Dios y la Virgen nos cuiden y protejan.